mi nombre es Eder Chavarría, estoy estudiando la maestría en Humanidades en la línea de Teorías Filosóficas y Literarias. Soy miembro del Seminario de Figuras del Discurso y lo que yo estoy trabajando, lo que pretendo trabajar también es acerca de la locura. Pienso en la locura y obviamente nos remite a los trabajos que ha hecho Michel Foucault acerca de la historia de la locura. La locura ha sido percibida desde algo demoníaco, desde cierta posesión, obviamente desde un pensamiento religioso. Pero no solamente eso, ¿no? Esto evoluciona hacia la perspectiva de una enfermedad mental. Cuando la psiquiatría toma este objeto que es la locura, empieza a percibirse ahora como una enfermedad mental. Posteriormente la locura va a evolucionar y ya no es tomada como una enfermedad mental, porque lo que se cuestiona es si realmente es una enfermedad. Para ser una enfermedad tendría que cumplir con dos requisitos importantes. La primera sería la etiología, es decir, cuál es el lugar en cuanto a lo anatómico donde se puede localizar el daño para que esto pueda provocar la locura, ¿no? La segunda perspectiva sería de saber cuáles son las razones que llevaron a esto, y las razones realmente no están claras, ¿no? Hay diferentes teóricos dentro de la psiquiatría que van a manejar diferentes áreas, diferente funcionamiento fisiológico del cerebro, etc. La locura también es retomada por el psicoanálisis, ¿no? En sus trabajos Freud trata de dejarlo un poco de lado, diciendo que la locura, la psicosis no puede trabajarse en diván. ¿Por qué? Porque no existe una transferencia y por lo tanto no puede haber ese proceso psicoanalítico. Sin embargo, algunos otros psicoanalistas tratarán de hacerlo. Uno de ellos es Jacques Lacan. Lacan trata de decir que la locura podría ser analizable, ¿ok? Y para poder decir esto, también habla acerca de que todas las personas poseen cierto grado de locura. Entonces va a ser la diferencia entre lo que es la locura y la psicosis. También habría que analizar en qué momento emerge la figura de loco. Es decir, porque al comienzo las experiencias que se tiene con estas personas generan cierto desconocimiento. Es decir, ellos deben de estar encerrados en la cárcel, deben de estar en el hospital, en qué espacios que se tiene que tener a estas personas. Es entonces cuando se crea la figura de loco para poder insertarlo en un manicomio, para poder llevarlo con un psiquiatra o con un psicólogo, siempre con la intención de poder reinsertarse en la sociedad, de que pueda ser funcional, de que pueda trabajar, de que pueda tener una familia, de que pueda tener una vida como generalmente una estructura social te lo impone. ¿Desde dónde se está enunciando esta figura? ¿Quién es quien la dice? ¿Quién la construye? ¿Quién la mantiene? ¿Y qué dispositivos utiliza para poder tenerlo? Durante estos trabajos que hace la psiquiatría, principalmente para abordar la locura, lo que hace es delimitar ciertos conceptos que va a utilizar. Uno de ellos efectivamente es la enfermedad. Esto se contrapone a lo que sería la salud mental, ¿no? Pero olvidamos que al hablar de salud mental lo que se está haciendo es una metáfora de la salud física, ¿no? Porque al hablar y al decir que existe salud mental, estaríamos diciendo que hay cierto funcionamiento fisiológico que debería ser el normal para todos los seres humanos, lo cual es completamente incorrecto, porque todo el funcionamiento fisiológico de las personas es completamente distinto y esto obviamente sería gradual. Entonces se ha olvidado este tipo de metáforas que se han hecho para la salud mental y se ha tomado como algo común. Cuando se cuestiona la idea de enfermedad mental, es que se traspasa a pensar ahora en un trastorno mental. El trastorno implicaría cierto cambio, ¿no? El trastorno es una vuelta, es algo distinto. Entonces lo que tratan de decir ahora con esta nueva palabra, que es el trastorno mental, es que la persona está funcionando de una forma distinta, de una forma anormal, y entonces ya no se utiliza la categoría de enfermedad mental.
Obviamente, hablando de la locura en cualquier espacio, en un espacio psiquiátrico, en un espacio artístico, etcétera, hay exclusión para el loco, ¿no? Porque se le ve como que no tiene sentido lo que dice, como que no puede relacionar o asociar con lo que todos deberíamos de hacer, porque no tiene un mismo sentido, ¿no? A pesar de que algunos análisis han demostrado que por supuesto que hay un sentido en el delirio de una persona que enuncia algo que aparentemente no tendría sentido para nosotros, claro que lo tiene para él. Todos los significantes que él enuncia tienen relación con su historia y con su vida. Lo que yo planteo es que no solamente se limita a estas perspectivas en función de ciertas disciplinas, es decir, de la psiquiatría, de la psicología y del psicoanálisis, sino también la locura como una experiencia mística. Es decir, que en muchos lugares, en muchas regiones, hay poblaciones que utilizan este tipo de experiencias como una forma de situación mística en la que se unen a la divinidad, en la que tienen revelaciones, etcétera, ¿no? También por el lado del arte, ¿no? La idea de la locura en el poeta, en el pintor, también ha sido muy relevante para el desarrollo de lo que sería la locura. Ahora, lo que yo pretendo trabajar es el intersticio de la locura, es decir, cómo la locura es un espacio en donde muchos saberes se reúnen y tratan de agenciarse esta experiencia, decir que ellos lo pueden explicar, decir que ellos lo pueden hacer. Particularmente me interesa exponer cuáles son las formas en que esta experiencia de la locura es utilizada por diferentes pueblos, ¿no? Es decir, no solo ya limitarla a lo médico, a lo psiquiátrico, a lo psicoanalítico, sino más bien como una experiencia digamos común, o una experiencia que posibilita diferentes formas de pensamiento que implicarían cierta locura, pero lo hace con el objetivo de tener cierto aprendizaje, de tener un viaje místico que le pueda revelar algo importante para sí o para la comunidad en la que se encuentra, ¿no? En otro momento también se podría encontrar el genio como una figura de locura, en el sentido de que tiene una capacidad mucho mayor a la que todos podríamos tener y que a la par podría tener algún tipo de psicosis, sea esquizofrenia, sea paranoia, y que de alguna forma esto hace que se cierre hacia una actividad, y esa actividad la hace de una forma perfecta, ¿no?